Hechos capítulo número 9, los versículos 36 al versículo número 42. Dice la Biblia: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó la llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre eterno, te damos gracias por este momento que nos das, tomar tu palabra, Señor, estar reunidos el día de hoy. Te rogamos, Padre, para que seas ayudándonos. Permítenos ser edificados. Gracias por cada hermano, por cada visitante que está con nosotros en el día de hoy. Y antes de salir de este lugar, Señor, permítenos escuchar una vez más tu palabra y tu voz a través de ella. Rogamos, Señor, que nos edifiques, y todo te lo pedimos en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén. En el libro de Hechos tenemos la descripción del carácter de una mujer. Es más, no es cualquier tipo de mujer. Si usted ha leído a lo mejor el libro de Hechos, se encontrará que esta es la segunda mujer, aparte de María, bueno, sería la tercera, que se menciona con nombre propio en el libro de Hechos. Pero de esta mujer se habla de la característica de su fe. Su fe se manifiesta a través de su conducta. Nos dice los versículos que hemos leído hace un momento, el versículo 36. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Nos muestra el libro de Hechos a una mujer que manifiesta la verdadera experiencia de conversión en su vida mediante sus obras. ¿Notaron? Es más, hasta el momento donde va el libro de Hechos, no hay a una mujer que se le llame discípula. Sí se menciona a María, que estaba perseverando con los hermanos del Señor en el aposento alto. Se menciona a una pareja llamada Ananías y Zafira, una mujer allí también. Pero que diga la Biblia textualmente así, discípula, solo esta mujer. De esta mujer se dice entonces que era una discípula. Como bien sabemos, en la Biblia el término discípulo es otra manera de decir alguien salvo. Más adelante el libro de Hechos va a decir que fue a los discípulos que se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Así que entonces desde el principio está diciendo la Biblia de esta mujer que era una mujer salva. Tal es así que Lucas, que el que escribe Hechos, la describe como una discípula. Noten ustedes cómo en el versículo 36 antepone la palabra discípula a su nombre. Todo lo que va a decir el relato es la descripción clara de qué o quién es o cómo actúa una discípula del Señor. Si queremos y cada mujer desea aprender a la luz de la palabra de Dios, ¿qué es una discípula de Él? ¿Cómo debe actuar? ¿Cuál debe ser su manera de vivir? ¿Cómo se relaciona a ella? Pues necesariamente tendría que mirar y prestar atención a esta mujer. Se describe de ella su condición espiritual, ¿no es cierto? Habla la Biblia que abundaba en buenas obras. Dice que también hacía limosnas. Hay que entender la palabra limosnas porque se le da un sentido malo en la religión tradicional. Se puede decir donativos, sería la mejor traducción. Esta mujer entonces refleja su condición espiritual por la manera en que vivía. Y asombrosamente se puede mencionar el carácter de esta mujer, que realmente era una discípula, una mujer salva, mediante 2 cosas que resume la Biblia. 1, cómo hacía uso de su tiempo. Y 2, el uso que hacía de su dinero. A veces se piensa, hermanos, que no es muy espiritual, que nada tiene que ver con el cristianismo, el uso que hacemos con el dinero. Sin embargo, la Biblia sí habla muchísimo de esto. En el buen contexto, ¿no? No creemos en el evangelio de prosperidad, eso es falso. Hay mucho ladrón disfrazado de predicador hoy en día, hay que decirlo, por supuesto que sí. Pero esto no echa por tierra que la Biblia presenta que la condición espiritual de alguien se refleja en esas 2 cosas. 1, en el uso que se hace del tiempo. Y 2, en el uso que se hace con el dinero. Ese es el actuar de una mujer
discípula. Aparte de eso dice la Biblia que habitaba en Jope. Y se dice algo más, que su nombre era Tabita. Luego Lucas dice que traducido es Dorcas, no Dorcas. El acento de esa palabra griega va en la A, no en la O. Usualmente la gente dice Dorcas, y no es Dorcas. ¿Por qué ese cambio así? Cuando Lucas escribe Hechos, muy pocos conocían ya el idioma arameo. El idioma arameo era el nombre de esta mujer, Tabita. Lucas lo que hace es traducirlo a griego. Tanto la palabra Tabita como Dorcas significan lo mismo, ya sea en arameo o ya sea en griego. Y esto significa gacela. Por eso Lucas menciona de esta manera, dice que esta mujer llamada Tabita, que traducido quiere decir, o sea, es igual, Dorcas, de esta manera en el idioma griego. Pero de esta mujer se puede aprender algo muy interesante, que toda discípula del Señor, usted que ha conocido al Señor, que dice que ha sido salva por gracia mediante la fe, debe aprender necesariamente de cómo actúa una discípula del Señor. Hoy en día se habla muy poco del discipulado, ¿no? Hoy en día se utiliza el término cristiano muy mal. Cualquiera es cristiano. Cualquiera que lleva una Biblia le dicen ese es cristiano. De hecho, el título cristiano está muy mal usado. La gente hoy en día habla de gorras cristianas, camisetas cristianas, habla de bares cristianos, lo hay, pero el término cristiano o cristiana es algo muy digno en la Biblia, porque es equivalente a un discípulo o a una discípula. Deseo hablarles de algo que he titulado en el día de hoy, características de una mujer de bendición. ¿Sabe usted qué es ser una mujer de bendición? Cada mujer que diga aquí, yo quiero ser una mujer de bendición, debería ser el deseo fiel de cada mujer. Pero ¿cuáles son las características de una mujer de bendición? Las tiene Dorcas, o diríamos Dorcas, como quiera decirlo. Esta mujer exhibió en su propia vida, y la Biblia hace una especie de biografía de esta mujer como una mujer de bendición. Cuenta con varias características. Si miramos el versículo 39 del capítulo 9 de Hechos, vamos a ver una de ellas, versículo 39. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaban a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Miren qué descripción tan importante que da la Biblia. Una característica de esta mujer, que podemos decir que era de bendición, es que aquellas discípulas, aquellas mujeres de bendición, lo son hasta el día de su muerte. Qué raro hoy en día encontrar en las iglesias mujeres que sean de bendición hasta el día de su muerte. Esto era Dorcas. Dorcas una vez falleció porque dice la Biblia que enfermó, tal vez inesperadamente, no dice si fue una enfermedad larga, pero parece por el relato del texto que de un momento a otro enfermó y murió. Y como había sido una discípula, una mujer de bendición, lo fue hasta el último día. Esa debería ser la actitud de toda discípula del Señor. A través de toda su vida, esta mujer estuvo al lado de las viudas, porque dice que las viudas fueron las que mandaron un mensaje a Pedro que estaba cerca de allí, de Jope. Se encontraba en Lida, que estaba muy cerca de ese lugar. Mandan a Pedro a decir, no tardes en venir. Pero estas viudas dan testimonio de quién era Dorcas, o como dije, Dorcas. Una mujer de bendición hasta el final. Estuvo al lado de estas viudas seguramente sirviéndoles hasta el último momento. Recordemos que la Biblia dice, abundaba en buenas obras. O sea que se podía encontrar fácilmente en esta mujer buenas obras. ¿Qué se encuentra hoy en día en las discípulas del Señor? ¿Usted, hermana, abunda en buenas obras? Y buenas obras no simplemente tiene que ser con mercados, porque siempre pensamos buenas obras, un mercado. Simplemente implica ser de bendición para otro. Todo lo que haga alguien que ayude a otra persona a ser mejor es evidencia de una buena obra. De eso habla la Biblia. Cuando una persona aporta a otra para que sea mejor, esa es una buena obra. Lo contrario es lo mismo, en el sentido de decir que cuando una persona aporta para que alguien sea peor, esa es una mala obra, es lo contrario. Toda su vida esta mujer la dedicó a estar al lado de las viudas. Recuerden que las viudas en aquel tiempo estaban desamparadas. En el tiempo de la Biblia una viuda quedaba desamparada en su provisión, en su manutención, y sin embargo esta mujer, que tal vez no se menciona familia de ella, probablemente hubiera sido también viuda, estuvo al lado de estas mujeres. Y cuando murió, ustedes ven el dolor profundo de las viudas, versículo 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó,
le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Una mujer de bendición no se limita en sus esfuerzos de servir a otros hasta el último momento. Esa es una mujer de bendición, esa debería ser una discípula, la que esté dando de sí a otros lo mejor de sí hasta el momento de su muerte. Sin embargo, hoy en día hay mujeres que no son discípulas, por cuanto no reflejan buenas obras. Hasta el último día esta mujer, y debo aclarar que no dice la Biblia de que todas las viudas junto con Dorcas hacían quizá faldas, túnicas, vestidos. No era que Dorcas y las viudas que la rodeaban tenía quizá un satélite de costura, no malentienda la Biblia. Dice la Biblia que era Dorcas la que hacía esas túnicas. Porque la gente piensa y dice, ay, a lo mejor, claro, esta mujer montó un centro de costura. No. Dice la Biblia que las viudas, cuando llegó Pedro, subieron a Pedro allí donde le habían colocado, para algo así como una especie de ritual de velación. Y cuando llegaron allí, le mostraron, dice, las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía, no todas ellas. Este pasaje no da para pie para decir que se debe montar en la iglesia un centro de costura donde todas las mujeres se involucren, no está hablando de eso. Sino que dice sencillamente que esta mujer fue una bendición para las viudas de aquel tiempo. ¿Saben con qué? Con una simple aguja. ¿Qué es una simple aguja? Imagínense. Ustedes saben que es muy fácil conseguirla, muy fácil comprarla, como muy fácil perder una aguja. ¿Qué es una simple aguja? Nada, pero eso poquito, en la persona correcta, con una mujer con un firme deseo de ser de bendición, fue mucho para estas viudas. Una mujer de bendición no se limita en sus esfuerzos de servir a otros. Es más, lo hace hasta el momento de su muerte. Eso fue la vida de Dorcas. ¿Por qué están llorando así estas viudas? Por la ausencia que dejó, ¿no? Fue tan impactante la muerte de esta mujer, su ausencia, que es recordada por lo que hizo. Y cada mujer aquí tiene que pensar, ¿por qué quiere ser recordada usted cuando se muera? Dorcas fue recordada por sus buenas obras, porque era generosa, por cuanto era una mujer que hacía buen uso de su tiempo y su dinero. Una verdadera discípula del Señor emplea bien su tiempo y su dinero. Pero hay muchas discípulas despilfarradoras. Qué vergüenza eso. Qué vergüenza aquella mujer que llega al sueldo del marido y dice, nos vamos y vamos a gastarnos todo y a fin de miramos, Dios proveerá. ¿Esa es una discípula? ¿Esa es una mujer que verdaderamente abunda en buenas obras? ¿Aquella mujer que le patrocina a su esposo deudas irresponsables? ¿Esa es una discípula del Señor? Pues metámoslo, ahí sí nos apretaremos un poquito, pero miramos la deuda. ¿Esa es una discípula? Esta mujer reflejaba en esos aspectos tan prácticos. Porque hermano, la vida espiritual no únicamente es tener la cabeza llena de versículos. Qué bueno que los tenga algunos llenos de versículos, pero ojalá los viva. La vida espiritual se vive en lo práctico, en el día a día. En el día a día esta mujer hacía buen uso de su tiempo, de sus recursos que hacía. Buen uso. Sin embargo, hoy en día hay muchas mujeres que ni usan bien el tiempo porque lo desperdician, ni tampoco lo que Dios coloca en sus manos, en sus recursos. Y esta mujer es ejemplo de cómo se debe usar el tiempo y el dinero. Cosas que uno diría, cuando uno piensa en un discípulo, a veces la gente piensa alguien con una gran Biblia y una gran biblioteca. Bueno, debería ser para formarse. Pero, ¿qué es un discípulo o una discípula del Señor? Mire lo que es. El cristiano se conoce en la vida práctica, en el día a día, en las decisiones que toma. Como usted vive en el día a día, ese es usted, ni más ni menos. Sus decisiones, acertadas o desacertadas, le están indicando su condición espiritual. Y esta mujer entonces, una vez murió, su ausencia fue tremenda. ¿Por qué llamaron a Pedro? Mire la preocupación, el dolor de las viudas. De acuerdo a lo que dice la Biblia, Jope y Lida. Estaba allí Pedro, cerca de Jope en Lida. Y se habla de que de ahí a donde estaba Pedro, a donde murió esta mujer en Jope, dicen algunos que puede ser 3-4 horas de camino. Lo hicieron venir de ese lugar. ¿Por qué? Créame que si esta mujer no hubiera sido una mujer de bendición, algunos hubieran dicho, mejor, menos mal se murió. Créame que de esta mujer no se podría poner el epitafio allá en la tumba. Aquí descansa Dorcas y en casa todos. No se podría poner eso allí. O en la cuadra murió la vecina y ahora sí descansamos todos en la cuadra. Qué vergüenza eso. Triste. Triste que la gente se alegre por la muerte, ¿cierto? ¿Qué persona será? ¿Qué tipo de mujer tiene que ser? Esta mujer dejó una huella profunda porque se encargó de ser bendición. ¿Sabe hasta cuándo? Hasta el último momento, hasta que murió. Y aún después de muerta, porque usted mira el relato, traen a Pedro como apóstol de Jesucristo. Dios obra una resurrección y dice la Biblia que después muchos creyeron por este acto de resurrección. Fue de bendición, ¿no? Fue de bendición viva, fue de bendición muerta. Pero hay algunos que son de bendiciones más muertos que vivos, imagínense. Sería algo terrible, ¿no? Qué bendición que el Señor ya lo llevó al cielo.
No debería ser así. La Biblia dice en el Salmo 116, versículo 15, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Estimada es, pero también hay que decir que la muerte de esta mujer, de esta santa, de esta discípula, fue dolorosa para las demás hermanas que la extrañaban. Mira el contraste. Estimadísima para Dios la muerte de sus santos, claro, porque les espera la gloria, serán recompensados, la comunión con Él en el cielo. Estimada la muerte a los ojos de Jehová de sus santos. Pero ¿sabe cómo fue la muerte de esta mujer para las demás viudas? Una gran pérdida. Se perdió una mujer que fue de bendición toda su vida. Esta era Dorcas. Esta mujer es recordada por sus hechos. Al inicio leímos que dice la Biblia de que abundaba en buenas obras. De bendición hasta el último día de su vida. Recordada por sus hechos. La recordaban las viudas por el trabajo de sus manos, las túnicas, los vestidos, todo esto que hacía cuando estaba con ellas. Cada mujer que espera ser de bendición debería entender que para poder ser de bendición primero tiene que ser discípula. ¿Sabe por qué muchas no son de bendición? Porque no son discípulas. ¿Puede una persona que no es discípula ser de bendición? Si es que el discípulo es un canal de bendición. Él es la fuente, Dios, por supuesto. Él es el bendito por los siglos. Pero el discípulo es un canal de bendición. ¿Puede alguien que no es discípulo ser de bendición? Quizá esa es la razón porque hay muchas mujeres que no son de bendición ni para su familia, ni para su trabajo, ni para los vecinos, ni para su esposo, ni sus hijos, y déjeme decirlo, ni para la iglesia. ¿Por qué? Por cuanto no son discípulas. ¿Cuántas Tabitas hacen falta en la iglesia? ¿Cuántas mujeres que una vez el Señor las llame a su presencia sea un dolor profundo, dejen un vacío inllenable? Esas faltan en las iglesias. ¿Cuántas mujeres de bendición que una vez muera tengamos que despedirlas con lágrimas en los ojos porque fueron de mucha bendición? Esa era Tabita, una mujer de bendición. Una mujer recordada, no solo en su tiempo, sino hoy estamos recordando sus obras, imagínense. ¿Qué tan de bendición era Dorcas o Tabita? Mucho, hasta el punto que está siendo de bendición hoy en día porque estamos aprendiendo de ella. No solo para las viudas de aquel tiempo, por las túnicas, por sus buenas obras, porque era generosa, sino estamos aprendiendo hoy nosotros, mucho tiempo después de que se escribió, de que pasó, ya no está viva, pero sigue siendo de bendición. Esa es una mujer de bendición. Cada mujer que me escucha en este día, ¿por qué le gustaría ser recordada a usted, hermana? ¿Cómo quisiera que la recordaran a usted? Si su familia tendría que recordarla por algo, ¿por qué la recordaría? Ojalá sea por lo bueno, ¿no? Ojalá la recordaran por lo bueno. Sus hijos, ¿por qué la recordarían a usted? ¿Cómo me ayudó? ¿Cómo fue de bendición esta madre para mí? O lo contrario, no. Desafortunadamente no. Pero todos un día, ya no estemos en esta tierra, por algo seremos recordados. ¿No le parece a usted? Cada cristiano y cada cristiana, ojalá tuviera en su corazón ser recordado por algo bueno. Qué feo es ser recordado por lo malo. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Hasta el día de hoy se recuerda a Hitler por lo bueno o por lo malo. Se recuerdan a muchos personajes por lo malo, pero se recuerdan, ¿no? El cristiano debería apuntar a eso en su vida, ser recordado por lo bueno cuando muera, no por lo malo. Pero también, una mujer de bendición acepta algo que muchas no han querido aceptar. Suena una redundancia, ¿no? Una mujer de bendición acepta con gozo el papel que Dios le ha dado. Dorcas no era una gran empresaria. No era quizá una de las grandes mujeres que estaban en el palacio de Herodes o de allí los romanos. Dorcas era una mujer costurera. Sabía hacer túnicas. Y esta mujer entendió que ese era el papel que Dios le había dado y lo aceptó con gozo. Créame que quien no acepta el papel que Dios le ha dado con gozo, se resiente. Hay muchas aquí luchando con eso. No, yo me rebelo con esta situación. ¿Acepta usted el papel con gozo que Dios le ha dado? ¿Qué gran mérito había en hacer túnicas o vestidos? A simple vista no es gran cosa, ¿no? Pero cuando estamos dentro de lo que Dios determina, cuando estamos haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, estamos en el papel que nos ha asignado, eso a la postre resulta en bendición para otros. El grave problema es que algunas quieren ser de bendición, pero fuera del papel que Dios les ha dado. ¿Qué bendición puede ser? Ay, yo quisiera ser una mujer de bendición, pero ¿qué bendición puede ser si usted no está aceptando con gozo el papel que Dios le ha dado? ¿Lo acepta usted con dignidad? Hay muchas mujeres hoy en día y debido a la sociedad de este tiempo, feminismo, todo eso, está llevando a que las mujeres se rebelen contra el papel que Dios les ha dado. Hoy en día las mujeres quieren ser grandes empresarias, pero no quieren ser grandes discípulas del Señor. Hoy en día las mujeres quieren ser grandes ejecutivas, grandes académicas, intelectuales, que el mundo las ovacione, pero no quieren ser santas de Dios. Mujeres que oren a su Dios, mujeres que lean la Biblia, mujeres que vivan para Él, no quieren eso. Y esa es una forma de no aceptar con gozo el papel que Dios les ha dado. ¿Qué tuvo en mente el Señor cuando creó a la mujer? ¿Una gran empresaria? La Biblia dice, una ayuda idónea. Así lo dice. Adán, te voy a hacer una gran académica. Te voy a hacer, Adán, una
ayuda idónea. No hay papel más digno para la mujer que ese, ser ayuda idónea. Pero la gente compitiendo, no, yo tengo que superarme. El papel más digno de la mujer es ese, porque fue el que Dios le estableció. Los demás son impuestos por la sociedad. ¿No lo impone la sociedad hoy en día? Sí. Sin embargo, Dorcas aceptó con gozo el papel de Dios. ¿Qué quieres que haga? Dorcas, mira, simplemente tu papel es, abunda en buenas obras, sé generosa y ayuda a las viudas, haz túnicas y vestidos. ¿Eso? Sí. No hay servicio ni pequeño ni grande para Dios, es servicio. Y cuando lo hacemos con el método correcto, con la forma correcta, con la motivación correcta, eso resulta en bendición a otros. ¿Usted como mujer está aceptando el papel de Dios para su vida? Porque pueda que no. Alguna está luchando con eso. No, yo no quiero, yo me rehúso. ¿Está aceptando con dignidad y gozo el papel que Dios le ha dado? Si es así, se pone en las manos de Dios, usted puede ser una mujer de bendición. ¿Por qué Dorcas lo aceptó? Porque cuando se es discípulo del Señor, el Señor corrige todas esas áreas. Es el resultado de la salvación. Una mujer no salva no entiende eso. ¿Cómo así? Si también podemos las mujeres y pancartas y liberación femenina y la mujer también puede ser, ¿cierto? Mecánica, también puede ser. Pero cuando se es salvo, cuando se es discípulo del Señor, el Señor corrige esas desviaciones. ¿Por qué lo aceptó esta mujer? Porque era discípula. Mire lo que causa la salvación en una mujer. Que sea de bendición, que use bien su tiempo. Mire, piénselo usted. En el día a día, ustedes mujeres, que a veces tienen más tiempo que los hombres, ¿a qué dedica su tiempo? Esa es usted, esa es su condición espiritual. Porque cuando somos salvos, invertimos nuestro tiempo de la manera correcta. Cuando somos salvos, invertimos nuestros recursos, nuestros talentos, todo de una manera correcta. Eso produce la salvación. Dorcas tenía características de ser una mujer de bendición. ¿Cumple usted como mujer ese papel? Como dije al comienzo, busque antes de este capítulo 9 alguna mujer que la llame discípula. No mujeres, sí, ahí está María, está aquella mujer que junto con su esposo lamentablemente recordada por lo malo, sustrajeron de la heredad que vendieron, Ananías y Zafira me refiero, pero busque a una que diga la Biblia, una discípula y luego diga el nombre, Tabita. Porque quiere la Biblia enseñarle a las mujeres que deben ser discípulas. ¿Y qué es ser discípula? Ser de bendición para otros. Si usted no es de bendición para otros, ni de donde vaya, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la iglesia, usted no está cumpliendo su llamado como discípula del Señor. Y los discípulos del Señor tienen unas características. Entendamos el propósito de Dios. Como mujer, acepte su papel. Pídale al Señor que verdaderamente le haga de bendición hasta el último día que usted está aquí en la tierra. Y deberíamos pensar, todos los que estamos aquí, una vez ya no estemos en esta tierra, ¿por qué seremos recordados? ¿Por qué será recordada usted, hermana, una vez muera? Ojalá sea porque es una mujer de bendición. Porque fue una Tabita, una Dorcas o una Dorcas. Una mujer que dedicó toda su vida a ser de bendición para otros. Y eso, hermanos, no tiene precio. Esta mujer contó con las características de ser de bendición. ¿Es usted de bendición para el Señor? ¿Para la iglesia? ¿Para algunos hermanos? ¿Para su familia? Ojalá fuera así. Colóquese en pie, vamos a orar. Incline su cabeza, por favor. Es cierto, el énfasis era para cada dama, pero también cada varón tiene que pensar, ¿soy de bendición? En el trabajo, mi familia, con mi esposa, mis hijos. También eso es para cada varón. Pero cada dama debe prestar atención a lo que dice la Biblia. Esta mujer supo unir la piedad y el servicio fiel y desinteresado a otros. Y eso se traduce en una palabra, ser de bendición a otros. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias por este momento. Gracias por tu palabra, Señor, por este momento que nos das. Qué gran privilegio, Señor, ser contados como discípulos tuyos, que es equivalente a ser salvos. Tenemos un gran llamado, Señor, como discípulos, como hijos tuyos, a ser de bendición para otros, a abundar en buenas obras, ayudar a otros, Señor, a edificar a otros. Ayúdanos, Señor. Una vez, Señor, no estemos en esta tierra, que seamos recordados por las buenas obras, por lo que hicimos. Permítenos, Señor, cada día emplear el tiempo que nos das de la mejor forma. Gracias, Señor, por este momento, por tu palabra. Te lo pedimos todo en el nombre del Salvador, Señor Jesucristo. Amén y amén.